¿Qué tienen que ver estas personas con respecto al SARLAF? Dice, procedimientos especiales que cambian desde la circular de diciembre de 2020. El concepto de personas expuestas públicamente comprende a las personas que define el artículo 2 del decreto 830-2021 y demás normas que lo modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen, así como los PEP extranjeros y los PEP de organizaciones internacionales. Entonces, una persona que coja el manual y diga, ah, claro, sí, las personas expuestas públicamente están por allá en otro decreto. Entonces nos quedamos como sin saber, bueno, ¿y qué es eso de las PEP? Para los que no lo saben. Entonces hay que ir al artículo 2, decreto 830-2021, que modifica el decreto 1081-2015, donde dice, mire, nuevos cargos o nuevas personas que se consideran personas expuestas públicamente. En principio, ¿qué son? Son personas que gozan de reconocimiento, que gozan de alguna fama o que tienen unos cargos importantes que eventualmente se pueden exonerar de los controles o a las que hay que tenerles mayor cuidado en razón a sus cargos, al manejo de dineros o al manejo de recursos públicos y privados. Por ejemplo, cuando nosotros hemos contratado de pronto algún servicio, nos hemos registrado como profesionales independientes o hemos comprado un seguro, nos han pedido eventualmente llenar el formulario de SARLAF, y el formulario de SARLAF dice que si uno maneja operaciones en moneda extranjera o solo local, o que si uno maneja recursos públicos en razón al cargo. Entonces, esas son las personas expuestas públicamente, ¿no? Seguramente nosotros no manejamos operaciones en moneda extranjera, algunos de pronto sí, y otros no manejan, por ejemplo, recursos públicos, de pronto algunos sí, ¿sí? Si nosotros estamos en una entidad patronal de carácter público, pues de pronto es asociado al fondo el director de la entidad o el presidente de la entidad o X cargos. Entonces el decreto 830 dice, se incluyen varios nuevos cargos dentro de la categoría de personas expuestas públicamente. ¿Quiénes? Directores y subdirectores de departamentos administrativos de la presidencia, oficiales y suboficiales facultados para ordenar gasto o comprometer recursos de las instituciones públicas. Me imagino que se habla de oficiales y suboficiales en el ámbito de lo militar y la Policía Nacional, ordenadores del gasto de corporaciones autónomas regionales, tesoreros y ordenadores del gasto de altas cortes y tribunales, ordenadores del gasto de la Fiscalía General, directores de la Fiscalía General, ordenadores del gasto de Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contaduría y Auditoría General, notarios y curadores urbanos, ordenadores del gasto de universidades públicas. Seguramente ustedes recuerdan el gran escándalo de corrupción de la Universidad Distrital hace unos 3 años. Entonces, ahí ya hay personas en las que hay que tener un poco más de vigilancia, de control. ¿Qué más dice? A nivel internacional, el decreto 830 cataloga como personas expuestas públicamente a las personas que ocupen los siguientes cargos: jefes de Estado y jefes de gobierno, ministros, secretarios o subsecretarios de Estado, congresistas o parlamentarios, miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, miembros de tribunales o de las juntas directivas de bancos centrales, embajadores y encargados de negocios, altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal, representantes legales, directores y o subdirectores, miembros de las juntas directivas de organizaciones internacionales. Entonces el SARLAF debe prever procedimientos más exigentes de vinculación y de monitoreo de operaciones de personas nacionales o extranjeras, ya sea a título de asociado, cliente o beneficiario final, pues ahí nos coge el tema de asociado, que por razón a su cargo manejen recursos públicos o tengan poder de disposición sobre estos, se les haya confiado una función pública prominente en una organización internacional o del Estado, o gocen reconocimiento y puedan exponer
en mayor grado a la organización solidaria al riesgo de lavado de activos, al riesgo de lavado de activos. Entonces lo que está diciendo es, estas personas son sujetas de mayores controles. Estas personas hay que hacer unos diseños especiales de monitoreo. Entonces, por eso es tan importante que pudiéramos actualizar estos conceptos de las personas expuestas públicamente. Entonces, vamos a decir también los procedimientos que se diseñen para las personas expuestas públicamente deberán contener como mínimo diseñar o el diseño de instrumentos o herramientas que permitan identificar cuando un asociado, cliente o beneficiario es una persona expuesta públicamente, obtener la aprobación para la vinculación o mantenimiento de la relación comercial, esta última cuando el asociado, en nuestro caso, bueno, ya habla de clientes o beneficiario final, cambie su condición de PEP por una instancia de jerarquía superior a la que normalmente aprueba la vinculación, debidamente autorizada y deberá ser informada al órgano permanente de administración, que es la junta directiva en nuestro caso. Se deben implementar medidas más exigentes de debida diligencia para determinar el origen de los recursos y prever procedimientos más exigentes de vinculación, realizar un monitoreo transaccional continuo y más exigente teniendo en cuenta el perfil de riesgo. Entonces, ¿qué está sugiriendo? Que las personas expuestas públicamente tienen un nivel de riesgo superior en términos a su actividad, el manejo de los recursos, las transacciones o el manejo de recursos públicos. En el evento en que un asociado vinculado con la organización solidaria adquiera el perfil de persona expuesta públicamente en los términos señalados en el decreto 1674, entonces, ¿qué hay que hacer? Ir al decreto 1674 de 2016 y demás normas que lo modifiquen, sustituyen, adicionen, aclaren o complementen, debe informarse tal hecho al órgano permanente de administración correspondiente con el fin de aplicar los procedimientos para los PEP en el SARLAF. ¿Cuál es el órgano de administración permanente? Junta directiva. Entonces, por eso yo decía que en los cambios reglamentarios de las circulares, en los cambios de diciembre, hay que revisar muy bien porque la normatividad está diciendo, hay nuevas funciones para la junta directiva, hay nuevas funciones para los órganos de control. Por favor, revisemos el ejercicio que tiene que ver con el oficial de cumplimiento, con el comité de riesgos, del que hablamos en las primeras horas de esta actualización de SARLAF, y también revisemos qué debemos hacer en términos de la tecnología, el desarrollo tecnológico, las señales de alerta, todo lo que nos dé mayor información para la prevención del riesgo. Las personas consideradas como personas expuestas políticamente o públicamente informarán su cargo, fecha de vinculación y fecha de desvinculación durante la debida diligencia realizada en los procesos de vinculación, de monitoreo y de actualización de datos. ¿Por qué he tocado este tema en el cierre de esta quinta hora? Porque es posible que en alguna de nuestras entidades o en la nuestra hayamos deducido o hayamos encontrado o tengamos este tipo de personas sobre las cuales no se trata de poner alguna presión o no se trata de discriminar, sino que sencillamente la normatividad, no solo nacional, sino internacional, está diciendo tengan mayor cuidado con este tipo de personas que por su cargo, oficio o responsabilidad pueden generar riesgos superiores para la entidad. Hemos hecho un ejercicio de actualización del SARLAF. Hemos tratado de ver en un recorrido
de 5 horas académicas más el taller que ustedes deberán hacer, los elementos más importantes del SARLAF. La técnica del SARLAF es demasiado larga, demasiado extensa. El oficial de cumplimiento es una persona supremamente importante en la entidad que tiene que estar haciendo estas actualizaciones permanentemente, la junta directiva también, el control social también, los encargados de riesgo y los funcionarios, y eso hace parte de la normatividad, cómo establecemos unos elementos que digan, mire, hay que hacer un proceso de capacitación y actualización continua. Este video pues hace parte de ese ejercicio. Desde el Grupo Empresarial Solidario hemos tratado de diseñar una metodología que se asemeje al hacer las clases sincrónicas, virtuales, que hemos venido haciendo ya hace casi 2 años por la pandemia, pero que también ya habíamos hecho anteriormente para cubrir necesidades de educación de otras ciudades, de entidades y asociados que están en otras ciudades distintas a Bogotá. Este ejercicio yo recomiendo como coordinador de la unidad de educación de GES hacerlo rápidamente, hacerlo ojalá entre el mes de diciembre y marzo, antes de las asambleas, ojalá que no se vaya a desactualizar muy pronto. Hemos tratado de traer los temas más importantes, los tópicos más importantes que fijó la circular. Y cuando digo espero que no se desactualice, lo que quiero decir es que seguramente la superintendencia seguirá ampliando la normatividad, modificando la normatividad, trayendo nuevos elementos para nuestras organizaciones. Entonces, ojalá sea de utilidad para los directivos, para los gerentes, para los oficiales de cumplimiento, para otros asociados que se sumen además de este grupo y puedan hacer el recorrido. Creo que la ventaja de estos videos es que ustedes los pueden ir viendo gradualmente y no en línea las 5 horas. Sé que la temática es muy densa y yo por eso he tratado de recoger distinta casuística y experiencia tanto del tema como de otras organizaciones solidarias. En nombre del Grupo Empresarial Solidario les deseamos muchos éxitos, de la unidad de educación también. Estaremos atentos a través del consultor que ustedes tienen asignado, a través de la unidad de educación, a cualquier requerimiento adicional. Les agradecemos mucho haber contado con el grupo para este ejercicio y esperamos que puedan de verdad establecer un aprendizaje, una actualización importante. Muchas gracias por su atención.